No puede ser una espiritualidad sin la Eucaristía. Eso es lo que hay que entender. Todos los acontecimientos importantes de nuestra vida y de nuestra historia los celebramos festivamente, sobre todo los más significativos. Esto, que es una necesidad intrínseca a la naturaleza humana, forma también parte de la vida cristiana y aflora en el acontecimiento máximo, es decir, la celebración eucarística. Un ministro extraordinario, su nombre lo indica, es un ministro extraordinario. El ordinario es el diácono, el sacerdote, el obispo. Ellos son ministros ordinarios de la Eucaristía. Nosotros, los que participamos de este servicio, somos extraordinarios en el sentido de que participamos en causas necesarias, solamente en esta necesidad. El tema de la formación y espiritualidad es para todos los fieles cristianos. A todos se nos pide que profundicemos y asumamos una auténtica espiritualidad cristiana. En realidad, todos deberíamos tener este curso de formación. Sin embargo, pues hoy, más que nada, los ministros que tienen en sus manos la administración del cuerpo mismo de Cristo necesitan esta formación. En efecto, espiritualidad es un estilo o forma de vivir según las exigencias cristianas, la cual es la vida en Cristo y en el Espíritu. Esta es una buena espiritualidad del ministro. Es decir, ustedes como ministros tienen la misión de vivir una vida en Cristo y en el Espíritu. Tan solo nada más de esta frase podemos hablar de mucho. ¿Qué significa vivir en Cristo y en el Espíritu? ¿Cuántos ministros tienen esta misión y no lo hacen? Vivir la Eucaristía todos los días. Un ministro extraordinario todos los días tiene que vivir la Eucaristía. Todos los días tiene que asistir a misa. Tiene que llenar su espíritu de cosas de Dios. El ministro no tiene que estar escuchando música profana. El ministro tiene que estar escuchando alabanzas. El ministro tiene que estar viendo programas de culto, de programas de formación de la fe. Nada de estar viendo cosas de ocio, de entretenimiento en internet o en la televisión. El ministro tiene que llenarse de ese espíritu todo el tiempo. Aunque somos ministros extraordinarios, es decir, cuando la causa lo necesite, debemos ser ministros en el sentido meramente espiritual, que nuestra vida esté llena de Cristo. Y para eso hay muchas prácticas, ¿sí? Desde prácticas como el ayuno y la abstinencia, ¿sí? Un ministro tiene que practicar el ayuno, no solamente el miércoles de ceniza y el viernes santo. Si es posible, cada 8 días tienes que practicar el ayuno. De hecho, hay programas en nuestras parroquias donde hay grupos donde se practica el ayuno. El ayuno puede ser el viernes o puede ser en domingo, donde practiques este ayuno por sacrificio a nuestros hermanos enfermos. Pero muchas veces dejamos desapercibido esa parte y decimos, bueno, el ayuno nada más es el miércoles de ceniza y el viernes santo. No, el ayuno tiene que formar parte de nuestra vida en Cristo. Tenemos que leer la vida de los santos, queridos hermanos. ¿Cuántos ministros se saben vidas de los santos? Pues desde ahí hay que empezar. Hay que empezar a leer la vida de San Francisco de Asís, la vida del Padre Yermo, la vida de San José, la vida de cada uno de los santos para que vayamos nutriendo esta vida espiritual en Cristo. Esta vida espiritual que se acepta por la fe, se expresa por el amor. Es decir, yo que he sido llamado a ser ministro, que el sacerdote me ha elegido, tengo esta misión de ahora por amor voy a ir a misa. Por amor me voy a poner a ver un programa, por ejemplo, del padre Arturo Cornejo, que sube muchos videos aquí sobre formación. Programas católicos que hay mucha gente que acá en YouTube te comparte, ¿no? En la televisión abierta muy poco, pero también hay programas. Un ministro tiene que estar en esta práctica constante de llenar su vida de Dios simplemente por amor. Ya me llamó Dios por medio de mi párroco, pues ahora yo, por amor, deseo ir a misa.
Por amor, deseo leer la vida de los santos, deseo formarme, deseo tomar un curso. Por amor. Y en esperanza es conducida a la vida dentro de la comunidad eclesial. Es decir, conforme vas viviendo este proceso, te vas inmersando en la vida eclesial. Es decir, un ministro, en la medida en que tú te vas llenando de Dios, vas a ir conociendo diferentes lugares. Por ejemplo, hay ministros que de momento los llaman a ser directores del grupo de ministros. Y ahora tú vas a ser parte del consejo y vas a acompañar al sacerdote a las reuniones de tu decanato. Y te va a llevar a convivir con otros sacerdotes. Vas a conocer la vida de la iglesia, vas a conocer al obispo más de cerca. Ese es el caminar del ministro. En este sentido, por espiritualidad, que es la meta a la que se conduce la conversión, se entiende no una parte de la vida, sino toda la vida guiada por el Espíritu. Ser ministros no es una parte de mi vida, queridos hermanos. La misión del ministro es una vida entera. No es como la catequista o el encargado del coro, que también tienen esta misión. Pero el encargado del coro, por ejemplo, tiene una misión concreta: animar la misa con cantos litúrgicos dentro de la celebración. Punto. Fuera de ella, el encargado del coro pues sigue siendo un laico comprometido. Pero el ministro tiene que estar lleno de una vida espiritual plena. ¿Por qué? Porque tú no vas a animar una misa, querido ministro. Tú vas a tocar con tus manos el cuerpo santo de nuestro Señor Jesucristo, que es la Eucaristía misma, y la vas a distribuir a nuestros hermanos enfermos principalmente, y cuando sea necesario, dentro de la misma celebración eucarística, vas a distribuir la comunión. El tocar con tus manos el cuerpo de Cristo es una misión muy importante, solamente con tocarlo. De hecho, lo podemos ver en el Evangelio cuando tocan a Jesús. Una mujer enferma, que estaba enferma de llagas en su cuerpo, no recuerdo la enfermedad, toca a Jesús, porque ella había escuchado que decían que Jesús hacía milagros, que con solo tocarlo te podía sanar. Pues fue tan grande la fe de esta mujer que tocó el manto de Jesús cuando la gente estaba aglomerada a su alrededor, y esta mujer lo toca. Fue tan grande su fe que se sanó y empezó a curarse en ese momento. Jesús, siendo Dios y siendo hombre, se da cuenta de esta situación y voltea y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha sido? Porque Jesús se había dado cuenta que de él había salido una fuerza que se llama Animus. Este Animus, que es la energía que provoca los milagros de Jesús, él lo sintió y él lo expresó. Y él se da cuenta que alguien lo había tocado. En realidad Jesús ya sabía que lo había tocado, pero es una manera de captar la fe de esta mujer. Y la mujer sinceramente dice: yo fui, Señor, yo te toqué. Y en cuanto te toqué me empecé a sanar. Jesús se voltea y le dice: muy bien, mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe, la fe. Ustedes, queridos hermanos, queridos ministros, que por el llamado de Dios han llegado al servicio del ministro, por su fe tienen que cambiar. La fe te conduce a la conversión. Es una lógica de nuestra vida en Dios. Aquel que se ha encontrado con el resucitado, aquel que se ha encontrado con Jesús, ya no vuelve al camino de antes. Ya no vuelve. Y se los puedo decir por experiencia. Mucho tiempo, por ejemplo, a mí me pasó que seguía yo, a pesar de que decía yo voy a cambiar, voy a ser mejor, volvía a lo mismo. Y cuando dejé actuar a Dios en mi vida, cuando realmente dejé que Jesús tocara mi corazón, empezó a haber un cambio, una conversión. Ahora, cada que aprendo un curso, cada que leo la palabra de Dios, me llena, pero sigo teniendo esa sed de querer aprender más de Jesús, de querer llenarme de su palabra. Y ahora, queridos hermanos, voy a misa, no por dedicarle un tiempo a Dios, no porque me pongan asistencia, sino voy por convicción. Una convicción que se nutre en el amor. Porque Dios, que en su infinita bondad y misericordia me ha salvado del pecado a mí, Daniel,
me ha dado una bonita familia, me ha dado vida y me ha dado salud, por convicción y por fe, yo voy a Dios, a escuchar su palabra y a ponerla en práctica todos los días, a pesar de las dificultades de este mundo. A pesar de que el mundo te dice lo contrario, te tienes que esforzar en hacer el bien. Y cuando vienes de ese encuentro con Jesús, con el resucitado, entonces la conversión se vuelve una parte esencial en tu vida. Son hábitos que vas creando. El rezar, leer la Biblia, asistir a misa, comulgar. Estos hábitos que debe tener un ministro extraordinario son hábitos que te llevarán el resto de tu vida. Un ministro extraordinario no solamente es ministro dentro de la Eucaristía. Tú, querido ministro, vas a ser ministro dentro y fuera del templo. En el templo y en tu casa y en el trabajo. Esa es la gran diferencia de un ministro extraordinario a un encargado del coro, a un encargado de la capilla, a un fiscal o a un mayordomo. Porque el encargado de la capilla, una vez saliendo del templo, se deslinda de esa responsabilidad. Llega a abrir el templo y nuevamente entra a sus actividades. Pero el ministro, en cualquier momento que se llegue a necesitar, por envío del obispo, recuerden que ustedes son enviados del obispo, en el momento en que tu sacerdote te hable por teléfono y te diga, oye, querido ministro, querida ministra, necesito que vayas a tal hospital o a tal casa porque hay un enfermo. Necesito que lo vayas a ver y le lleves la comunión. Esa es la función del ministro. El ministro es 24/7. Todo el tiempo el ministro va a estar a disposición en obediencia del sacerdote para llevar la comunión a los enfermos. Es decir, ustedes van a ser un mediador, un puente entre el sacerdote, Dios y los enfermos o los hombres. Ustedes son este puente de unión, que son instrumentos que actúan en el Espíritu Santo para poder llevar la comunión. Pero esto es todo el tiempo. Quiero que entiendan que la responsabilidad de un ministro extraordinario es más que cualquier otro servicio.